el segundo de los conceptos, que es desarrollar las relaciones de confianza con el consumidor y que tienen que ver con conceptos que están estudiando para esta semana y que van a aplicar en una de las partes del ejercicio de la tarea de la semana 2, y tiene que ver con conceptos de retención, fidelización y lealtad, y vamos a terminar con el manejo de una planilla Excel programada de mi autoría que sirve para medir el estadio de fidelidad en que se encuentra en su empresa frente a los clientes. Bien, para ello vamos a introducir las etapas, las diferentes etapas para establecer relaciones de confianza, es decir, etapas para alcanzar fidelización de los clientes. Esas etapas, ¿sí?, se describen como etapas de evaluación inicial. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué es? ¿Cómo se describe esa etapa? ¿Qué es? ¿Cómo se comportan los clientes o prospectos frente a las ofertas nuestras de la empresa? Esa etapa, ¿sí?, en esa etapa, los clientes o prospectos están propensos a comparar y buscar alternativas permanentemente. La pregunta es, ¿tienen idea dentro de la cartera de vuestros clientes qué porcentaje de esa cartera, si tienen 100 clientes, cuántos están en esta etapa? La segunda de las etapas, cuando uno está construyendo fidelidad, es el desarrollo de la fidelidad. ¿Y cómo ustedes pueden ver que están en esta etapa? Observando, por supuesto, el comportamiento de sus clientes o prospectos. En esa etapa se van a dar cuenta que sus prospectos incrementan la frecuencia de compra, pero siguen evaluando. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente volvió al comercio, si tienen un comercio, y volvió a comprarle, pero no dejan de comparar y comprar con el almacén vecino, por decir algo así. Si bien, digamos, va construyendo una relación de confianza, una relación de estar cada vez más satisfecho con lo que le están dando ustedes, y se traduce en mayores compras, ellos todavía siguen evaluando para llegar a una tercera etapa, que es lo máximo que uno puede aspirar, que es la confianza total, y el comportamiento se mide en lealtad, es decir, el cliente está dispuesto, ¿sí?, a siempre comprarles a ustedes. Ese es un cliente leal. ¿Y en qué repercute tener un cliente real? Y repercute en lo que es una retención, porque la retención está definido como lealtad por el crecimiento anual de la cartera. ¿Qué significa eso para tener una reflexión? Supónganse, digamos, que ustedes tienen 100 clientes, de los cuales, supónganse que lograron que el 50% de su cartera fuera leal, ¿verdad? Y ustedes tienen que 50 clientes le van a comprar siempre. Si ustedes llegan a esos niveles de satisfacción y tienen un crecimiento anual de clientes, es decir, de 100 pasar a 120 y conservan la lealtad en un 50%, eso significa que están reteniendo a 60 clientes, porque si la cartera pasó a 60, a 120 clientes y siguen teniendo una lealtad del 50%, la retención es de 60 clientes. Y eso es muy importante en lo que es el impacto, digamos, después de la rentabilidad de los negocios. Veamos ahora, ¿por qué fidelizar? ¿Por qué es tan importante fidelizar? Porque en los grandes números está comprobado que un aumento del 5% en la fidelidad de los clientes de la cartera supone o reporta beneficios entre un 25 y un 40% dependiendo del rubro que nos estemos moviendo. Que además que el 63% de los clientes dejan de ser clientes porque sienten indiferencia para con ellos. Fíjense qué brutal, 6 de cada 10 clientes
dejan de ser clientes cuando se sienten que son tratados de manera indiferente. Si será importante la capacitación de la gente de atención al cliente, de los vendedores, de todo el que está en el trato público, del que lo atiende por teléfono. Por otro lado, el 86% de los clientes están propensos a cambiar. O sea, casi 9 de cada 10 clientes están ahí gatillando, ¿me voy o me quedo? Cuando alguien le ofrece un mejor servicio y una actitud hacia ellos positiva. O sea, transforman la indiferencia a una complacencia. O sea que evidentemente los escenarios de lealtad son totalmente inestables y de definidad. Por otro lado, el 8 de cada 10 clientes cambia sin manifestar, y esto sí que es grave, su queja o reclamo o protesta. Eso se llaman los cambios silenciosos. ¿Qué significa eso? Que uno, salvo por encuesta de satisfacción que uno lo tiene que mensurar permanentemente y por eso son capitales, se empieza a desangrar de clientes no sabiendo la razón de por qué cambia, porque la gente, digamos, se siente mal y se fue. Por eso la razón de la indiferencia, que se señalaba más atrás, de que hacerlo sentir indiferente, 6 de cada 10 se van, y además de que casi 9 de cada 10 cambian por una mejor actitud positiva, está explicando este cuarismo de que 8 de cada 10 cambia sin decir por qué cambia. Y el 91% no volvería a comprarle nunca a la empresa. Cuando un cliente está insatisfecho, tiene la reacción tal de que si tú le prestaste un mal servicio o lo atendiste muy mal, no va a ir más. O sea, es un cliente perdido. Y además lo peor es que los clientes insatisfechos, según su estado de decepción o indignación, se lo manifiestan a 9 o 20 personas. Es decir, es el marketing boca a boca negativo. Es tremendo. Ahora, esto de 9 o 20 personas, en realidad, era no en el mundo de la tecnología de hoy. Hoy, a través de las redes sociales, capaz que son 9.000, 20.000 o 20 millones de personas. Ese es, así como las redes sociales pueden llegar a potenciar una marca, la destruyen también. ¿Y por qué fidelizar? Que es la pregunta. Porque conquistar a un cliente nuevo cuesta de 3 a 5 veces más caro el esfuerzo de venta, los costos asociados, etcétera, que mantener un cliente actual. Y además, ¿por qué fidelizar? Porque 8 de cada 10 clientes, si se les resuelven los problemas, vuelven a comprarnos otra vez. Entonces, el concepto que vivimos más atrás de retención y fidelización está explicando el por qué por qué uno tiene que trabajar con el tema de fidelización, que es mucho más redituable que conquistar un nuevo cliente. Finalmente, y antes de llegar al tablero del mando, veremos 2 tipos de estrategia de fidelización. La estrategia defensiva y la estrategia ofensiva. La estrategia defensiva, que es la reactiva, se llama reactiva, simplemente consiste en reducir la insatisfacción o los disgustos o las frustraciones, solucionando en forma preventiva, reactiva o correctiva cualquier reclamo. Es decir, sucede el reclamo y procedemos a enmendarlo. Esto no asegura que vuelvan a comprarte o que se tornen satisfechos otra vez. Sin embargo, uno tiene que apostar a la estrategia ofensiva. La estrategia ofensiva quiere decir una estrategia proactiva, adelantarse. O sea, para adelantarse uno tiene que crear un sentido de vínculo y pertenencia hacia el cliente, con lo cual el cliente se tiene que sentir como un cliente especial o privilegiado. Con este tipo de situación de estrategia, lo que hacemos es generar una estrategia anticipativa
y por tanto, digamos, es mucho más contundente que la defensiva. Finalmente vamos a ver ahora la planilla de Excel del tablero de mando que ustedes tienen en los recursos complementarios y que si bien acá está y aparece, se las voy a mostrar en la planilla de Excel que ustedes tienen y que ahora estoy descargando en pantalla. Ustedes tienen esta plantilla Excel en donde en la primera hoja tiene un tutorial que les está explicando el uso de la misma. El tutorial, digamos, dice ajustar ítems de la columna valorado por el cliente a la realidad del mercado, es decir, vamos a mirar la planilla, lo valorado por el cliente, acá hay un ejemplo hecho, es un ejemplo real, que yo hice, digamos, en una gran cadena de supermercados en Uruguay, líder acá. Y estos eran los ítems que estudio de mercado mediante determinamos en focus group o entrevistas en profundidad que era lo más valorado por el cliente en el punto de ventas del supermercado. Y tenía aspectos como ser respetado, cordialidad, ser escuchado, demostrarles que le importa, etc. Ustedes en el ejercicio que tienen para resolver, lo que tienen que poner en esas columnas son ajustarlos y adaptarlos al caso de la empresa que estén resolviendo. Algunos de estos conceptos van a ser iguales, otros similares y hay otros distintos. Esto es lo que ustedes tienen que rellenar. Como segundo, el tutorial establece que como segundo aspecto de la metodología es ordenar las prioridades. Ordenar las prioridades es de todo lo valorado por el cliente, identificar qué es lo más valorado, qué es lo que más repercute a la hora de estar visitando un punto de venta de un supermercado, que en el caso particular de este ejemplo real era cumplir con lo acordado. En segundo orden de prioridad era la cordialidad, en este caso. El tercer orden de prioridad era buscar hacerlo sentir bien, etcétera. Teniendo estas prioridades asignadas, que ustedes asignan, después lo que deben de establecer, asociar, digamos, es qué grado de impacto es para el consumidor el que se le cumpla con lo acordado en una escala de 0 a 100%. Naturalmente que las cifras más altas de 0 a 100 van a estar asociadas a las prioridades número 1, número 2 o número 3. Por ejemplo, la 1 tiene un 98%, la 2 tiene un 90%, la 3 tiene un 85%, la 4 tiene un 80%, etc. La columna cuarta, el peso ponderado, se autocalcula, y lo dice el tutorial, o sea, no se toca. En la columna peso ponderado se autocalcula. Por tanto, digamos, ustedes no la tocan, se autocalcula sola. Y la última columna, que es el puntaje refiere a calificar a todos los ítems, o sea, lo valorado por el cliente, en una escala entre 1, que es la que representa la mínima satisfacción para el cliente, y 10, que representa la máxima satisfacción. Este caso es muy interesante porque en este punto de venta de un barrio especial que hicimos, como ven, en todos los aspectos que es valorados por el cliente para visitar un supermercado, en todos los aspectos sí se tuvo calificaciones de 5 o menos, o sea que fue muy mala. Finalmente, digamos, la tabla Excel calcula el valor final, que va a ser entre 1 y 10, 1 muy insatisfecho y 10 excelentemente satisfecho, y acá dio 3.62. Y la tabla lleva a calcular, ¿sí?,
en qué estado de fidelidad está y tiene tres bandas que tienen que ver, por supuesto, con lo que ya habíamos visto en la planilla Excel programada, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver, digamos, con que si la cifra da menor o igual a 3, eso está significando que está en una etapa inicial, está propenso a comprar, pero para buscar nuevas alternativas. O sea, fidelidad cero. Cuando está entre 3 y 5, es que está construyéndose la fidelidad. En este caso, está un poquito arriba de 3, o sea, estamos en el inicio de construcción de fidelidad, lo cual es muy malo. Y hay que construir mucha fidelidad. Y en la etapa en que el valor da mayor o igual a 8, tenemos realmente lealtad. La planilla Excel, como muestra directamente, le salta el resultado, como había dado 3.6, está en la etapa segunda, incrementa de frecuencia de compra en mi retail. Pero acá termina el ejercicio, no, acá tenemos una foto de cómo estamos. Ahora, ¿con eso arreglamos la cosa? No. Con eso, digamos, es el principio para empezar a generar gestión de lo valorado por el cliente y poder revertir la situación. Para ello, digamos, tenemos un cuadro de gestión, ¿sí?, que yo en las consultas generales del curso se los indiqué, pero que tienen en la planilla de Excel programada, en donde para generar las acciones de mejora, déjenme ver si yo puedo entrar de vuelta a la planilla Excel. Exacto, vamos para acá para ver, que ustedes la puedan ver mucho más grande. Fíjense, digamos, el uso del tablero de mando para gestionar fidelidad tiene una serie de pasos que les va a permitir, digamos, generar acciones de mejora. Primero hay que identificar los mayores pesos ponderados, o sea, identificar cuáles son las 5 primeras prioridades. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que identificar la prioridad 1, que era esta, ¿sí?, cumplir con lo acordado, ¿sí?, a la prioridad 2, que era cordialidad, a la prioridad 4, que es ser respetado, etcétera, y que obviamente que están poniendo en prioridad deficitaria, ¿correcto? Y además tienen que identificar dentro de esas 5 prioridades cuáles son las que tienen puntaje menor o igual a 4, que son prioridades deficitarias. Todas estas, por supuesto, en este caso es extremo, tenían todas valores menores o iguales a 4. ¿Por qué es que, digamos, se prioriza de esa forma? Porque hay un principio que dice que los mayores apalancamientos para generar grandes cambios en gestión deben ser perpetrados en aquellas áreas o vulnerabilidades que presentan alta ponderación o priorización y baja calificación. Es por eso. Entonces, al identificar las prioridades deficitarias, vamos a tener grandes impactos. La segunda columna es cuál sería el plan de acción que debemos construir, por ejemplo, para poder mejorar la cordialidad. En este caso, capacitación personal del punto de venta. Y tercera columna es, como ven en el cuadro de gestión, es una cadena de eventos para terminar en metas, proponer metas, proponer indicadores y tiempos para lograrlo. ¿Cuál es la meta a lograr cuando queremos capacitar el personal de punto de venta? La meta es lograr una satisfacción de los clientes del 95%. ¿Qué significa eso? Significa que una vez capacitado el personal en cuanto a cordialidad, si hacemos una encuesta de satisfacción, 9 de cada 10 clientes, 9,5 de cada 10 clientes van a decir que están satisfechos como los trataron.
¿Y cuál es el indicador de gestión que tenemos que medir? Justamente, cliente satisfecho sobre el cliente atendido. Es decir, va a haber una promotora, seguramente con sorteos de cupones, en donde le va a preguntar al cliente que sale si fue bien atendido, etcétera, y eso va a generar una base de datos para poder monitorear ese indicador. ¿Y cuál es la unidad de tiempo? Por ejemplo, digamos que en los próximos 6 meses logremos el 95% de satisfacción. Eso uno tiene que monitorearlo con metas menos agresivas, más agresivas, pero sobre todo creíbles para gestionar a la empresa como debe de ser.